Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego en caja pequeña, exclusivo a 2 jugadores y del que se ha escuchado ya mucho hablar. Min Bug. Este juego, como os he dicho, exclusivo a 2 jugadores a partir de unos 8 años de edad y con partidas de 15 a 25 minutos. Un juego de Christian Kudal, Marvin Hegger, Richard Garfield y Zach Elias. Entonces, entre 4 autores. ¿Queréis conocer este Min Bug? Pues quedaros. Ha sido elegido para controlar una pequeña parte de las creaciones de los Min Bug en su lucha contra sus viejos enemigos. Ahora estás bajo mi control, terrícola. Esa es la presentación que nos dan de este juego de caja pequeña, exclusivo a 2 jugadores y de enfrentamiento directo. Se ha oído mucho hablar de él, fue un juego que llegó a través del Kickstarter y cuando The Beer lo anunció causó bastante revuelo porque había bastante hype con él. Hubo alguna tienda que sacó algo de lo que había llegado a través del Kickstarter, supongo que porque entraran o así, o de importación, pero bueno, es un juego que aunque no tiene excesivo texto, sí que lo tiene y fue bastante aclamada la noticia cuando se anunció. Voy a enseñaros componentes que son cartas y unos diales, os explico cómo se juega, es un juego bastante sencillo de entender cómo se juega y luego os cuento mi opinión final, así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Min Bug. Vamos a tener una baraja de 48 cartas, bueno, la cajita, los 4 min, cada jugador va a llevar 2, los marcadores de vida que empiezan en el número 3, simplemente esto se pondrá tal que así, y luego de este mazo de 48 cartas, cada jugador va a tener 10 cartas. Este jugador tendrá un mazo de 10 cartas y este otro jugador tendrá pues otras 10 cartas. El resto de las cartas no se van a usar durante esta partida, irán a la caja. Entonces vamos a tener nuestros min, el marcador, las cartas y de estas 10 cartas tendríamos que coger 5 cartas que van a ser nuestra mano. Entonces estas cartas son lo que es nuestra mano. Durante nuestro turno vamos a poder hacer 2 acciones, o bien jugar o bien atacar. En principio no tenemos cartas en nuestra zona de juego, que sería así, con lo cual pues lo que vamos a hacer es jugar. Cuando nosotros jugamos una carta pueden ocurrir 2 cosas, que jugamos la carta y el otro jugador decide no hacer absolutamente nada, con lo cual pues nuestra carta queda jugada y en el caso de que tenga algún mensaje, como por ejemplo si hubiera sido esta, jugamos esta carta, el otro jugador decide no hacer nada, pues jugar derrota a todas las criaturas enemigas con 4 de poder o menos. Entonces tendría el jugador que activar, quitar todas las criaturas que tuvieran 4 de poder o menos. El poder está indicado por este número. Aquí tenemos el nombre de la carta y aquí tenemos las habilidades. Si tiene algún tipo de habilidad, como podría ser en este caso el sigilo, que hay distintas palabras claves como puede ser sigilo, cacería, dureza, frenesí o veneno, o distintas palabras de activación, como en esta, por ejemplo, pone jugar, puede ser jugar, derrotada o atacar. Entonces, bueno, pues jugamos una carta. Si el otro jugador no hace nada, nosotros jugamos la carta, la ponemos en la mano y este en concreto no hace ningún efecto al jugar. El otro jugador hará exactamente lo mismo, cogerá una carta de su mano y decidirá qué quiere hacer. Pues en este caso la va a jugar. Yo tengo que decidir, porque la primera opción es no jugar nada. La segunda opción sería jugar un min. Si yo juego un Min Bug, lo pongo boca abajo para indicar que esté gastado, cojo esa carta y me la llevaría hacia mi zona de juego.
Esta carta también puede tener distintas habilidades, como por ejemplo pone cacería, tiene +6 de poder durante tu turno. Bueno, pues eso es lo que te indica y la pondría en mi zona de juego. El otro jugador pues ahora juega otra carta, decide jugarla, yo no hago nada y así se van a ir sucediendo turnos. Los Min Book van a servir para robarle cartas al otro jugador cuando las juegue antes de activarlas si tiene opción. Tenemos 2 y son los 2 únicos que vamos a tener durante la partida. Los marcadores de puntos de vida van a empezar con 3 puntos. En el momento que uno de los 2 jugadores llega a 0 puntos, habría perdido la partida. Si yo ahora en otro turno posterior lo que decido es atacar, entonces ataco con, por ejemplo, esta carta y te pone que no puede ser bloqueado por criaturas que tengan 6 de poder o menos. Entonces, bueno, ataco a esta carta y como te dice que no puede ser bloqueado porque tiene 5, entonces, bueno, pues esta carta sería derrotada, iría al descarte y habría ganado el combate. Si en otro momento posterior ataco y no tiene ninguna carta con la que poder bloquear mi ataque, entonces le infringiría un punto de daño restando vida. El funcionamiento es muy sencillo. ¿Dónde radica la cuestión del juego? En saber utilizar las cartas y los mensajes que hay en estas. Hay una serie de palabras de activación que os he dicho que son atacar, derrotada y jugar. Cuando la carta pone la palabra de atacar, entonces se activa cuando la carta ataca, pero antes de que el oponente decida si quiere o no bloquearla. Entonces, esta por ejemplo dice ataca, si controlas menos criaturas que el oponente, derrota a una criatura. Eso se realiza antes de que el oponente decida si la bloquea. Si a mayores la bloquea, pues ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Cuando se bloquea y el valor es inferior, pues yo mandaría la carta a los descartes, o sea, sería anulada. Pero esta parte que pone la palabra de atacar ocurre o actúa antes de que sea bloqueada. ¿Qué más nos vamos a poder encontrar? Nos vamos a encontrar la palabra de jugar. Esto se activa cuando la carta entra en juego. Si tu oponente gasta un Min Book, el efecto de juego ocurre para él, no para ti. O sea, entonces, cuando roba toda tu pila de descartes, bueno, pues robas toda tu pila de descartes. Pero si él activa el oponente, o sea, gasta un Min Book, el efecto de juego ocurre para él, no seríamos nosotros, él llevaría ese beneficio. Y finalmente la última palabra de activación es derrotada. ¿Qué nos ocurre? Que se activa cuando la carta se mueve del área de juego hacia nuestra zona que hayamos establecido de descartes. En este caso nos dice toma el control de hasta 2 criaturas con 5 de poder o menos. Entonces podríamos ir a su zona y tomar el control de hasta 2 criaturas. Y esto ocurre simplemente cuando esta carta es derrotada. Si el otro jugador a mí me ataca, yo tengo esta carta jugada y la carta es derrotada, pues ocurriría ese efecto. Y luego hay una serie de palabras claves también, que os he dicho antes, que son cacería, dureza, frenesí, sigilo y veneno. Cacería nos dice que, por ejemplo, cuando atacas puedes elegir a la criatura enemiga que te tiene que bloquear. Entonces tú dices quién es el que tiene que hacer tu bloqueo. Esta, por ejemplo, como veis, tiene la palabra de cacería, pero a mayores también tiene un efecto que cuando lo hubiéramos jugado se hubiera activado. Tenemos también pues dureza. Si esta criatura es derrotada y no está agotada, entonces yo cuando juegue esta criatura la voy a poner aquí. Y cuando es derrotada, por ejemplo, yo hago un ataque o me hacen un ataque y la derroto, simplemente la coloco tumbada de manera que quede agotada. Si cuando es derrotada la primera vez no está agotada, simplemente la tendremos que agotar. Y hasta una siguiente vez no será derrotada totalmente o no será eliminada a la zona de descartes. Luego tenemos también frenesí. Si esta carta sobrevive a su primer ataque durante un turno, puede atacar una segunda vez en ese mismo turno. Si yo hago un ataque con este sapo explosivo
y gano el ataque, no es derrotado, puedo realizar otro ataque. Cuando es derrotada, a mayores tiene que derrota a una criatura, o sea, tiene un segundo efecto o una palabra de activación. Luego tenemos aquí también sigilo. Esta criatura solo puede ser bloqueada con criaturas que tengan sigilo. Si no tienes una criatura con sigilo, no la puedes bloquear. Con lo cual, pues el ataque es efectivo y te llevarías un punto de daño. Al jugar el oponente tiene que descartar 2 cartas. Ese efecto de esa palabra de activación se habría hecho cuando se hubiera jugado. Cuando yo decido que voy a atacar y ataco con ella, pues si tú no tienes ninguna carta con sigilo, pues no me la podrías bloquear, el ataque sería efectivo. Y finalmente la última palabra que hay es veneno. Además de la resolución normal del combate, esta criatura siempre va a derrotar a la criatura enemiga, incluso si su poder es menor que el de la criatura enemiga. Entonces, aunque tiene un poder 1, yo ataco a una carta de 8 y la va a derrotar. Sí o sí, porque inflige veneno. Además, pues, te pone aquí que las demás criaturas aliadas con 4 de poder o menos adquieren cacería y veneno. Entonces, todas las demás que yo tenga en mi zona de juego que tengan 4 o menos, por ejemplo esta o esta, además de tener sigilo, tendrían cacería y veneno. Es una sucesión de acciones que van a tener las cartas. Y finalmente también nos podremos encontrar con cartas que no solamente tengan una palabra clave, que tengan 2. Por ejemplo, esta buaraña tiene sigilo y veneno. Y esta rinotortuga tiene frenesí y dureza. Entonces nos podremos encontrar con cartas que tengan 2 palabras claves. Objetivo, pues ser el último en quedarte sin vida, conseguir derrotar al contrario. Un juego de enfrentamiento directo en el que vamos a tratar de derrotar al contrario. Vamos a cambiar de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, como veis es bastante sencillo en cuanto a mecanismo, no da lugar a mucha complicación lo que es el mecanismo. Jugamos carta o atacamos, y cuando el oponente juega carta o ataca, pues o defendemos, o si juega carta, pues o usamos Minbook o no usamos Minbook para hacernos con su carta. O sea, no hay mucho más. ¿Dónde está lo emocionante del juego? En cómo gestionamos las cartas, qué cartas usamos en cada momento, cuál es el momento adecuado para usar una buena carta y que no nos sea arrebatada, que nos puede dar la victoria. Tiene ahí esa parte de estrategia muy marcada. Los que han jugado a Magic, yo no he jugado a Magic, dice que recuerda mucho esa sensación de jugar a Magic. Yo no he jugado, pero desde luego creo que si algo tiene positivo es que es un juego cerrado. No sé si llegará en alguna expansión por su parte o veremos algo más de contenido, pero a priori es un juego cerrado. Puede llegar 1 o 2 expansiones para darle rejugabilidad, incluso como ocurrió en el Kickstarter, que traía la opción de poder jugar hasta 4 jugadores. Pero bueno, yo sí tengo que decir que los juegos de enfrentamiento directo a mí como más me gustan y creo que como mejor funcionan es a 2 jugadores, en la versión de 4 que se jugaba por equipos. Entonces, bueno, la ventaja de que sea un juego cerrado, que no tienes que construir mazo, que la preparación es sacar el juego y en 2 minutos, bueno, en 2 minutos, en 10 segundos estás jugando la partida, creo que es muy interesante. Y luego las partidas son bastante rápidas y ligeras, lo que hace que puedas encadenar o varias partidas o que sea fácil de que vea mesa. Bueno, pues esto es Minbook. Decidme vosotros si ya lo conocíais, si lo teníais bicheado, si os llama la atención, si os gusta, si no os gustan estos juegos de enfrentamiento directo. Contarme cositas por aquí abajo que yo os leo. Y nada más, que ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos podéis suscribiros al canal, que nos ayudáis un montón, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!